Dentro de un autobús, los estudiantes charlaban emocionados sobre entrar a la preparatoria. Para capturar el momento, uno de ellos empezó a hacer una entrevista, ya que era una oportunidad única para compartir pensamientos guardados por mucho tiempo. Un chico llamado Danny se levantó y declaró que quería ser delgado, mientras que otro estudiante anunció que derrotaría a todos y estaría en la cima. Más estudiantes empezaron a compartir sus ambiciones mientras otro estudiante escuchó sonar su teléfono. Cuando el estudiante llamado Ryan contestó, escuchó a su madre decir que no había necesidad de actuar precipitadamente. Mientras le aseguraba a su madre que no se preocupara, el estudiante llamado Tony proclamó que sería el rey de los ídolos. Pero algunos estudiantes dentro se burlaron de él y le dijeron que dejara de soñar. Mientras tanto, el conductor se sentía irritado pero percibió que algo andaba mal, ya que la carretera estaba vacía. También sintió como si se extendiera interminablemente sin un final visible. En ese momento, la chica de pelo corto que hacía la entrevista se frustró porque Sheena no había hablado. Sheena, por otro lado, estaba sentada cerca de Ryan y lo observaba en silencio. La entrevistadora entonces les recordó a todos que esta podría ser su única oportunidad de hablar con el corazón. Al escuchar esas palabras, la expresión de Sheena se volvió decidida. Se levantó y caminó hacia Ryan, que escuchaba a su madre decir que él era su única familia. Mientras su madre dice que no debe pasarle nada, su atención se desvía hacia Sheena. Reuniendo su valor, finalmente confesó que le gustaba. Su repentina declaración dejó a todo el autobús en un silencio atónito. Después de un momento, los estudiantes estallaron de emoción e instaron a Ryan a aceptar su confesión. Un estudiante dijo que Ryan tenía suerte, mientras que un chico con gafas pensaba que el amor eran solo hormonas pasajeras. Mientras reflexionaba que Ryan no podía escapar de los hábitos ordinarios, notó una espesa niebla afuera. En ese momento, el conductor ya estaba luchando por ver la carretera. Cuando volvió a enfocar la vista al frente, quedó atónito por lo que veía ante él. Dentro del autobús, Ryan permaneció en silencio tras la confesión de Sheena. Ella malinterpreta su silencio y se da la vuelta en silencio. Sin embargo, el autobús hizo una violenta parada de emergencia. Ryan reaccionó al instante y agarró la muñeca de Sheena. Sorprendida por esto, ella lo llamó por su nombre confundida. Luego lo miró y le preguntó qué estaba haciendo. Pero él no respondió, y cuando la parada los desequilibró, la atrajo hacia él para protegerla. Cayeron juntos, dejándola nerviosa y recordándole que sus compañeros de clase estaban mirando. Pero Ryan lo ignoró y ordenó urgentemente a todos que se agacharan. Los estudiantes reaccionaron justo cuando las ventanas se hicieron añicos todas a la vez. Una fuerza poderosa también comenzó a tirar de la parte trasera del autobús. La carretera y los árboles circundantes se retorcieron hacia adentro, y el autobús fue arrastrado a un vórtice masivo. Más tarde ese día, los reporteros llegaron informando de un grave accidente de tráfico en la autopista Sicheng. Un informe inicial dijo que un autobús de estudiantes se estrelló contra un paso elevado, con víctimas aún sin confirmar. La policía acordonó la zona, bloqueando a los paramédicos, y no se vio que sacaran a ningún herido, pero el equipo de la reportera descubrió un camino oculto que podría revelar la verdad. Decidida a descubrir la verdad, la reportera instó a los espectadores a seguir su investigación. Sin embargo, alguien bloqueó de repente su cámara y esto la enfureció. La cámara acabó siendo tirada al suelo y aplastada bajo un pie. Un hombre de pelo blanco con una mujer advirtió entonces que no se debía acercar a ciertos lugares y que entrar sin permiso solo conduciría a la muerte. Sin embargo, la reportera insistió en que estaban interfiriendo con su libertad de prensa. También declaró audazmente que los expondría a todos. Antes de que la situación se agravara, el suelo bajo el hombre se agrietó de repente. La repentina ruptura lo sobresaltó, y cuando miró hacia abajo, vio un enorme agujero abriéndose en la tierra. También percibió un olor familiar en el aire, y le preguntó a la mujer a su lado si ella también lo sentía. Antes de que pudiera responder, alguien los acusó de entrar sin permiso. El oficial de policía declaró que nadie podía entrar a la escena del accidente a voluntad, por lo que intentó echarlos, llegando incluso a empujar al hombre de pelo blanco mientras lo amenazaba. En respuesta, la mujer rápidamente le agarró la muñeca y se la retorció, lo que le obligó a gritar de dolor. Inmediatamente después, el hombre de pelo blanco presentó su identificación. Se presentó como Liam, de la Unidad de Investigación Especial. Al entregarle su identificación, el oficial reconoció la unidad conocida por nunca archivar casos y por tomar decisiones en el lugar. Mientras estaba inquieto por la llegada de Liam, Liam le pidió que explicara las circunstancias en el lugar. En respuesta, él obedeció apresuradamente. Los llevó al autobús e informó que más de 10 estudiantes y un profesor desaparecieron. Aún más inquietante, no había pistas ni sangre, como si se hubieran desvanecido. Después de escuchar esto, Liam preguntó sobre otro informe, así que el oficial reveló que se había descubierto un cadáver. Liam se acercó al cuerpo mientras el oficial decía que la identidad era desconocida.
El departamento forense también dijo que se momificó en 6 horas, lo que encontraron absurdo, pero el interés de Liam se despertó claramente al oír esto. El oficial se inquietó por su reacción y le preguntó si había descubierto alguna pista. Inesperadamente, una mujer apareció gritando a los oficiales que la dejaran pasar. También los acusó de mentir e insistió en que su hijo no podía estar muerto. La desesperación llenaba su voz mientras rogaba que la dejaran entrar. El oficial sintió simpatía rápidamente, sabiendo que la mujer vivía sola con su hijo. Sin embargo, Liam entrecerró los ojos mientras la observaba cuidadosamente. Luego le ordenó a su compañera, Tau, que vigilara a cada familia del estudiante desaparecido. También enfatizó que la vigilancia debía cubrir cada hora sin ningún punto ciego. Mientras Tau aceptaba la orden con calma, la mujer afligida comenzó a gritar el nombre de Ryan. Las lágrimas corrían por su rostro mientras exigía saber dónde estaba él. Unas horas antes, los estudiantes del autobús habían sido lanzados violentamente. Mientras Ryan recordaba cuando el autobús fue engullido, escuchó a alguien llamándolo por su nombre. Poco después, sus ojos se abrieron lentamente, revelando una escena borrosa y desconocida ante él. La persona a su lado estaba visiblemente aliviada y emocionada de ver que había despertado. Ryan se incorporó con un dolor agudo en la cabeza mientras las voces de Faye y Sheena resonaban débilmente. Cuando intentó ponerse de pie, en su lugar se desplomó al suelo. Al ver esto, Sheena gritó angustiada. Ryan, por otro lado, sentía que su cuerpo le dolía por la caída. De repente vio a Sheena correr a su lado con lágrimas en los ojos. Incluso lo abrazó con fuerza y expresó su alivio de que estuviera a salvo. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock al observar el brumoso entorno. La confusión llenó su voz mientras preguntaba dónde estaban y qué les había pasado a los demás. Faye y Sheena intercambiaron una mirada en silencio. Después de un momento, Faye señaló hacia arriba y dijo que los demás estaban arriba. Ryan levantó lentamente la mirada. Vio a sus compañeros de clase colgados inconscientes en el aire, y Faye dijo que habían estado así antes de despertar. Al ver esto, Ryan se quedó sin palabras, pero fue interrumpido cuando Sheena comenzó a entrar en pánico y a especular sobre su estado. Gritó fuertemente que podrían estar ya muertos, pero fueron interrumpidos de repente cuando todos sus compañeros de clase cayeron. A medida que cada uno recuperaba la conciencia, se preguntaban dónde estaban. Al ver su creciente pánico, Ryan se dio cuenta de que la situación podría salirse de control, pero el jefe de clase dio un paso al frente e instó a todos a mantener la calma. Insistió en que contactaran a la policía y preguntó de quién era el teléfono que aún funcionaba. Sin embargo, cuando revisaron, no había señal en ninguno de sus dispositivos. El descubrimiento desató más pánico y un estudiante se dirigió a Peter, el mejor alumno de la clase. Lo presionó para que diera una explicación, y Peter se sumió en profundos pensamientos. Se mordió el pulgar nerviosamente mientras consideraba el peor de los casos. De repente, el jefe de clase mencionó una estación de policía en la calle Shin y sugirió ir a buscar ayuda, pero a Peter le pareció ingenuo. Cuando un estudiante se ofreció como voluntario para ir, Peter lo detuvo rápidamente. Luego se acercó al jefe de clase y le sugirió que llevara a cabo su idea. Pero el jefe de clase dijo que no podía irse porque tenía que cuidar de todos. La tensión aumentó rápidamente mientras los estudiantes se negaban a permanecer más tiempo en ese extraño lugar. En ese momento, Ryan dio un paso al frente y sugirió que nadie fuera solo. Advirtió que la niebla era antinaturalmente espesa y extraña, por lo que una acción precipitada era peligrosa. Peter luego se dirigió a Sheena diciendo que la gente ayudaría más si alguien atractivo lo pidiera, pero su comentario le valió una mirada hostil de Ryan, aunque él no pareció inmutarse en absoluto. Continuó recordándoles que su profesor aún estaba inconsciente y que el conductor había desaparecido. Algunos estudiantes comenzaron a llorar cuando añadió que más allá de la niebla no se veía absolutamente nada. Volviéndose hacia el delegado de la clase, comentó que encontrar a la policía traería prestigio y la sugerencia claramente captó la atención del delegado. Tras un momento de vacilación, finalmente decidió que iría él mismo. Sin embargo, Ryan observó la leve sonrisa de Peter con desconfianza. Mientras tanto, el delegado de la clase se acercó con cautela al muro de espesa niebla. Gotas de sudor se formaron en su frente mientras se acercaba, pero aún así les dijo a todos que se quedaran quietos mientras él iba a buscar a la policía. Al oír esto, Sheena rezó en silencio por su regreso a salvo. Al mismo tiempo, Peter levantó con cautela la mano y la extendió hacia la niebla. En el momento en que sus dedos la tocaron, una punzada aguda recorrió su piel. Retiró rápidamente la mano, sospechando en silencio la verdadera naturaleza de la niebla. Mientras tanto, el delegado de la clase siguió adentrándose en la niebla. La bruma era tan espesa que le costaba recordar la dirección de la comisaría, pero sin previo aviso sintió que su cuerpo se ponía rígido de repente. Rápidamente bajó la vista y vio que sus piernas se habían transformado en puros huesos. El pánico se apoderó de él cuando levantó su mano temblorosa, solo para descubrir que también se estaba descomponiendo rápidamente. Después de eso, un grito desgarrador resonó a través de la niebla. Ryan lo oyó rápidamente y se giró alarmado. Entonces reconocieron la voz del delegado de la clase pidiendo ayuda.
Intentó retroceder, suplicando desesperadamente que lo salvaran. Sin embargo, sus pies ya se habían vuelto esqueléticos. Se desplomó y empezó a arrastrarse hacia ellos. Varios estudiantes gritaron que tenían que ayudarlo, pero Ryan los detuvo y les instó a esperar. Entonces lo llamaron cobarde, pero él respondió que precipitarse sin un plan era más peligroso. Luego se dirigió a Faye para pedirle su prenda de abrigo, lo que la dejó sorprendida. Así que repitió la petición de más prendas de abrigo, y ella accedió aunque tenía dudas. Ryan comenzó a anudar las prendas de abrigo para formar una larga cuerda improvisada. Después de atar una piedra a un extremo, la levantó en el aire y la arrojó hacia la niebla. La tela con peso cayó cerca del delegado de la clase, y le gritó que la agarrara. Con manos temblorosas, el delegado agarró la tela, mientras Ryan tiraba con todas sus fuerzas. La tensión era inmensa y la tela anudada empezó a rasgarse. Al ver esto, el sudor corría por el rostro de Ryan. Tras una tensa lucha, el delegado fue finalmente sacado de la niebla. La fuerza del tirón lo hizo chocar contra Ryan, pero para horror de todos, lo que vieron fue su esqueleto, y débilmente murmuró algo sobre la niebla. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los estudiantes gritaron mientras sus restos comenzaban a desintegrarse. Más tarde esa noche, Liam mordía despreocupadamente una fresa. Debajo de él yacía el cadáver del delegado de la clase. Luego comentó que cuanto más pulida parece una fruta, más fácil se pudre bajo presión. Sin embargo, mientras hablaba, se preguntaba si esta vez podría haber una excepción. Liam permaneció sentado en la escena, mientras que al otro lado de la niebla, los estudiantes también permanecían en el mismo lugar. Danny, entre ellos, empezó a llorar, lo que pronto irritó a algunos de los demás. Rápidamente explicó que quería irse a casa y que su madre lo regañaría si volvía tarde, pero en su lugar le dijeron que dejara de llorar. Sin otra opción, intentó reprimir sus sollozos, pero pronto notó algo cerca. Vio a alguien usando un palo para escribir algo, y era el propio Ryan. Así que se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Ryan respondió que estaba uniendo las piezas de lo desconocido, pero el chico solo se confundió más. De repente, una voz fuerte preguntó dónde estaban, y vieron a su profesor, Chao, despierto. Agarrándose la cabeza, se levantó y preguntó por qué había tanta niebla. Miró a su alrededor confundido y preguntó por el autobús y el conductor. Luego también comenzó a interrogar a los estudiantes. Agarró a uno de ellos y les recordó que habían estado en el autobús momentos antes. También se dirigió a otro preguntando qué había pasado, pero nadie respondió, así que los instó a hablar. Tony entonces le dijo que se callara, ya que nadie quería explicar desde el principio. Algunos estudiantes también murmuraron que era irritante cómo a menudo parecía no enterarse de nada, incluso en clase. El ambiente se volvió tenso, y Ryan lo percibió rápidamente. En ese momento, Sheena lo llamó por su nombre y lo agarró del brazo. Él se giró hacia ella confundido y preguntó qué pasaba. Ella admitió en voz baja que necesitaba ir al baño, pero se sentía incómoda yendo solo con Faye. Pero oír esto lo dejó visiblemente nervioso y sin saber cómo responder. Después, Sheena caminó hacia un arbusto cercano. Les dijo a los dos que no se dieran la vuelta. Ryan asintió torpemente mientras Faye le aseguraba que evitaría que él se diera la vuelta. Aún así, Sheena se sentía avergonzada de que su imagen serena se hubiera desvanecido. Mientras tanto, Ryan y Faye estaban de espaldas y oyeron el ruido que ella hacía aliviándose, por lo que ambos se sintieron incómodos por el fuerte sonido. Faye sudaba nerviosamente mientras intentaba pensar en algo para aliviar la incomodidad. Su mirada pronto se posó en la mano de Ryan y le preguntó qué sostenía. Él respondió que era un trozo arrancado de la camisa del delegado, pero esto la sorprendió, ya que el cuerpo del delegado ya había desaparecido. Ryan dijo que el cadáver se había ido, pero el fragmento de tela permanecía, y no tenía explicación. Faye dudó antes de preguntar si podrían morir finalmente atrapados en la niebla. Ryan se quedó en silencio pensando en otros peligros, y admitió que las cosas podrían empeorar. Ella se alarmó por esto y lo presionó para que lo aclarara. En respuesta, él contestó que se trataba de la comida, pero su conversación se vio interrumpida cuando Sheena regresó dándoles las gracias. Al notar sus expresiones sombrías, preguntó qué pasaba, pero él respondió que no era nada. A medida que pasaba el tiempo, los estudiantes se acurrucaban juntos en un rincón. Uno de ellos preguntó cuándo podrían volver, pero nadie tenía una respuesta. Además, ya estaba oscuro y el hambre empezaba a roerlos, así que no podían hacer más que bajar la cabeza en silencio. Mientras tanto, una chica admitió que se había acabado toda la comida y se moría de hambre, así que le preguntó al chico a su lado por la última galleta que supuestamente tenían. Él afirmó rápidamente que ya no estaba, aunque en realidad la había escondido. Al oír esto, ella murmura abatida que ya tiene hambre. Sin embargo, lo vio moverse de forma sospechosa, pero él dijo que no era nada. Entonces vio la comida escondida y exigió una parte, pero en lugar de eso, él la empujó. Entonces él afirmó que era suyo, así que ella lo acusó de empujarla por comida después de haberle dicho que le gustaba. Mientras él decía que esos sentimientos no significaban nada, Danny observaba en silencio. Lentamente metió la mano en el bolsillo mientras los demás seguían distraídos. Luego se dio la vuelta rápidamente e intentó esconder su comida. Después de eso, empezó a comer sin dudarlo. Antes de que pudiera tragar bien, alguien de repente le pisó la espalda y luego lo pateó con fuerza, haciendo que tosiera lo que acababa de comer.
Los estudiantes jadearon rápidamente cuando se dieron cuenta de que era su profesor. Ignorando la conmoción a su alrededor, recogió una de las comidas de Danny. El chico gritó que le pertenecía, pero el sombrío profesor solo se burló de su afirmación. Luego lo golpeó mientras declaraba que ahora le pertenecía a él. Mientras Danny yacía en el suelo llorando, Xiao llamó la atención de todos. Ordenó a los estudiantes que entregaran toda la comida que les quedaba y anunció que a partir de ese momento debían obedecerlo. Danny permaneció tirado en el suelo mientras Xiao les gritaba a todos que se movieran más rápido. Los otros estudiantes entonces empezaron a preguntarse si su profesor había perdido la cordura, pero él solo continuó lanzándoles maldiciones, así que Sheena tembló y se aferró instintivamente a Fei. Peter, por otro lado, se quedó en silencio mientras Xiao repetía su exigencia de toda la comida restante. Las amenazas se volvieron más duras, y Ryan se dio cuenta de que el profesor ya no era racional. También se dio cuenta de que en esta niebla, solo la fuerza gobernaba. Justo en ese momento, Xiao de repente pateó a una de las estudiantes, apuntando a una chica que había estado aferrada a algo de comida. La fuerza del golpe fue tan intensa que tosió sangre. Mientras yacía en el suelo, la regañó por intentar esconder comida. Después de eso, gritó para que la siguiente persona entregara todo. El estudiante llamado Wang fue empujado por un compañero que le recordó que era su turno. La mandíbula de Wang se tensó de ira al oír esto, así que se puso de pie exigiendo por qué debían entregar su comida, y esto dejó atónitos a los demás. Luego escuchan cómo acusa a Xiao de abusar de su autoridad. La expresión de Xiao se ensombreció mientras Wang argumentaba que todos morirían de hambre si una persona lo acaparaba todo. Fue más allá diciendo que si sus padres se enteraban, su vida sería miserable. Inesperadamente, Xiao estuvo de acuerdo y le dijo que diera un paso al frente para tomar la comida. Wang estaba claramente sorprendido, sus compañeros le susurraron que no se acercara. A pesar de sus advertencias, declaró que no tenía miedo y que volvería con la comida. Luego comenzó a caminar hacia Xiao con cautela. Tan pronto como Wang se acercó, Xiao reveló un bolígrafo escondido en su manga, luego sonrió malévolamente. Ryan vio esto y supo que no era bueno, así que inmediatamente le gritó a Wang que se moviera, pero Wang simplemente levantó la vista confundido. En ese instante, Xiao se abalanzó y lo apuñaló con el bolígrafo. El grito de dolor de Wang resonó, pero la sonrisa de Xiao solo se ensanchó. Los estudiantes a su alrededor retrocedieron instintivamente en shock, mientras Xiao le recordaba fríamente a Wang que él era el profesor. Mientras Wang se agarraba la herida, se burló de él por hacerse el valiente momentos antes. También despotricó diciendo que le daban órdenes, y se burlaban de él porque sus familias tenían dinero. Así que procedió a agarrar a Danny por el cuello. Luego le preguntó si el chico planeaba correr hacia sus padres ricos y hacer que tomaran represalias una vez que escaparan. El chico rompió a llorar y suplicó ayuda, pero Xiao lo empujó a un lado y declaró que debían dejar de soñar con salir de este lugar. Los estudiantes lo miraron confundidos, así que señaló la niebla interminable, diciendo que nunca había visto algo así. Y en este lugar no había autoridades ni figuras arrogantes por encima de él. Así que admitió que le gustaba eso, y con una certeza escalofriante, proclamó que nadie saldría vivo. Sus palabras perduraron como una maldición, resonando en sus mentes mientras el hambre roía sus cuerpos. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a colapsar por la debilidad. Sin embargo, Ryan y los demás aún no habían comprendido del todo la grave situación. Sheena, por otro lado, también temblaba en silencio a un lado. Al mismo tiempo, Xiao continuaba comiendo con una calma deliberada. Cuando terminó, su mirada afilada se dirigió lentamente hacia ellos. Mientras tanto, en la comisaría se había reunido una multitud debido a la falta de noticias sobre el accidente. La reportera en vivo también mostró a los padres enfrentándose a las autoridades para pedir explicaciones. En sus entrevistas, los padres desahogaron su frustración por la continua ausencia de los estudiantes, mientras que algunos lloraban abiertamente al hablar de sus hijos desaparecidos. No muy lejos de la escena, Liam observaba en silencio. De repente, lo presionaron sobre qué hacer a continuación, ya que la zona había estado tranquila durante días, especialmente porque todavía no habían localizado la puerta. Sin mucha vacilación, finalmente respondió a la pregunta de Tao. La miró a los ojos y respondió que simplemente continuarían, ya que él era lo suficientemente paciente. Mientras se acercaba a ella, le recordó que lo que importaba era la supervivencia de los niños. Después de decir esto, inmediatamente le dio una palmada en la nuca para detener sus payasadas, pero su intercambio terminó cuando una voz fuerte llamó a la policía. Era la madre de Ryan, y suplicaba que lo salvaran, insistiendo en que no estaba muerto y afirmando que lo había visto, pero los oficiales le dijeron que se detuviera. Liam observaba con leve lástima, pensando que el dolor a menudo llevaba a los padres a alucinar. Sin embargo, la madre de Ryan de repente gritó que realmente había visto a su hijo. También mencionó que estaba rodeado por una espesa niebla, lo que hizo que Liam se detuviera. Luego se giró hacia Dao y preguntó a qué niño se refería la mujer. Dao le entregó una tableta y le informó que su hijo era de la clase 1. Liam bajó la mirada a la pantalla y estudió la información de Ryan con atención. Después de un rato, la madre de Ryan continuó suplicando ayuda a la policía, pero de repente alguien le ofreció un tazón de fruta.
Liam se adelantó desde detrás y la llamó suavemente. Luego sugiere que hablen en un lugar más tranquilo. Más tarde, dentro de un edificio, la madre de Ryan estaba sentada temblando con una taza mientras relataba la noche en que desapareció. Les dijo que había tenido un sueño. Liam le preguntó qué tipo de sueño era y ella dijo que era extraño. En él, Ryan parecía atrapado en una densa niebla, incapaz de escapar. Lo vio corriendo y lo persiguió, pero no pudo alcanzarlo. Así que no dejaban de desencontrarse. Entonces, sin previo aviso, apareció justo delante de ella. Estaba loca de alegría y extendió la mano para abrazarlo. Pero antes de que su mano pudiera tocar la de él, su mano se convirtió en hojas de papel esparcidas. Y como una flor que pierde sus pétalos, se marchitó ante sus ojos mientras aún la llamaba. La visión la dejó completamente atónita. Momentos después, despertó del sueño gritando su nombre. Al mismo tiempo, su bebida se derramó en el suelo, y esto atrajo su atención hacia abajo. En el reflejo del agua, vio una imagen de Ryan tirando de algo. Recordando esa imagen, insistió en que lo que había visto no podía haber sido una alucinación. Después de escuchar en silencio, Liam se volvió hacia Tao y le preguntó si ella también lo había sentido. Consideró que la mujer misma podría ser la puerta. Mientras tanto, la madre de Ryan sollozaba de nuevo, preguntándose dónde estaba su hijo. Mientras sus lágrimas caían en su taza, vio una vez más la imagen de Ryan dentro de ella. Rápidamente dejó de llorar al ver esto y agarró la taza con fuerza mientras gritaba su nombre. En ese mismo momento, Ryan oyó que alguien lo llamaba y se giró instintivamente. Faye vio esto y le preguntó qué pasaba, a lo que él respondió que había oído una voz familiar, aunque rápidamente lo descartó como su imaginación. Antes de que pudieran pensar en ello, Faye se giró hacia Sheena, que de repente se derrumbó. Luego dijo que Sheena siempre había sido débil, y después de tanto miedo y hambre podría no sobrevivir. Al oír esto, la mirada de Ryan se desvió hacia Zhao, que seguía comiendo sin preocuparse. Luego volvió a mirar a Sheena, cuyo estado empeoraba visiblemente. Mientras los susurros de hambre se extendían entre los estudiantes, Zhao seguía comiendo abiertamente delante de ellos. Sheena yacía débil junto a Faye, casi sin fuerzas por el hambre, mientras Wang se presionaba la mano contra su cabeza sangrante. Viendo todo esto, Ryan supo que en la lucha por la comida, habían perdido la defensa y se estaban derrumbando. De repente, Zhao levantó una bolsa de patatas fritas, la agitó en el aire y preguntó quién quería esta deliciosa golosina. La atención de los estudiantes se centró rápidamente en él. Wang estaba tentado, pero sus ojos se posaron en el bolígrafo que Zhao aún sostenía en su mano. Un estudiante murmuró que la quería, pero el miedo a lo que le pasó a Wang lo detuvo. Zhao entonces comentó que ninguno de ellos parecía tener hambre de verdad, así que la disfrutaría él mismo. Abrió la bolsa y comenzó a comer. También masticaba deliberadamente haciendo mucho ruido delante de ellos. El crujido exagerado resonó, haciendo que varios estudiantes tragaran saliva. Después de un momento, levantó la voz de nuevo y preguntó si nadie la quería de verdad. Como nadie respondió, se encogió de hombros y se preparó para seguir comiendo. Justo antes de que las patatas llegaran a su boca, una voz gritó de repente que las quería. Todos los ojos se volvieron para ver a Tony levantando la mano. Zhao lo estudió por un momento y le preguntó si de verdad quería las patatas. Tony asintió rápidamente y confirmó que sí. Zhao entonces dejó caer la patata frita y dijo que se acordaba de Tony. Le recordó a Tony que una vez lo ignoró y dijo que su padre también lo había insultado. Después de decir esto, fijó su mirada en él y le preguntó si estaba en lo cierto. Tony no pudo responder y solo se quedó allí sudando nerviosamente. De repente, Zhao se le acercó y dijo que no era como si le fuera a prohibir comer. Le extendió una patata frita, pero le ordenó que gateara en círculos y ladrara como un perro para conseguirla. Atónito, Tony le pidió que repitiera lo que había dicho. La expresión de Zhao se ensombreció mientras preguntaba si Tony no lo había entendido. En respuesta, Tony declaró que ya no la quería. Zhao se burló de su negativa y le preguntó si podría mantener su orgullo por un día más. Incluso lo extendió a 3 días, y el miedo se extendió silenciosamente entre ellos. Continuó sugiriendo 5 días, y Ryan sintió el sudor acumularse en su espalda. A un lado, Peter se mordió el dedo mientras añadía que podrían ser incluso 10 días. Luego se volvió hacia Tony y le preguntó de nuevo si todavía se aferraría a su dignidad. Bajo el peso del hambre, Tony finalmente cayó de rodillas. Su rostro se ensombreció y su expresión se volvió vacía mientras comenzaba a ladrar. Pero cuando sus ojos se fijaron en las patatas fritas en la mano de Zhao, ladró más fuerte sin importarle nada. A Zhao le pareció tan divertida la escena que estalló en carcajadas mientras Tony se arrodillaba ante él. Luego se burló diciendo que era una pena que el padre de Tony no pudiera ver esto, pero que aún así lo recompensaría. Al oír esto, Tony aceptó de inmediato. Intentó coger la patata frita que Zhao le extendía, pero en el último momento, Zhao la dejó caer deliberadamente. La pisó y la aplastó contra la tierra. Luego afirmó con indiferencia que se le había resbalado de la mano, así que le dijo a Tony que eso era todo lo que recibiría y le preguntó si todavía lo quería.
Tony recogió temblorosamente los trozos rotos y se los metió en la boca mientras insistía en que sí. Incluso volvió a coger los fragmentos y se los tragó rápidamente. Mientras lo engullía todo, incluso afirmó que estaban deliciosos. Después de esto, Chao declaró que la obediencia significaba comida y los estudiantes se abalanzaron. En el caos, una de las chicas terminó llena de moratones, pero la lucha continuó sin control. Yao observaba con satisfacción y les recordó que el cumplimiento sería recompensado. Al ver a los demás comer por fin, Danny tragó saliva. No pudo resistir el hambre y se dispuso a seguir las órdenes de Xiao, pero Ryan lo agarró rápidamente y le dijo que no fuera. El chico dijo que se moría de hambre y que complacer a Xiao por comida no parecía un precio muy alto. Sin embargo, Ryan dijo que no era tan simple porque Xiao estaba construyendo un trono. Confundido por esto, el chico le preguntó qué quería decir. Ryan dijo que el hambre creciente los volvería locos, y una vez acostumbrados a suplicar, perderían toda resistencia. Al oír esto, el chico preguntó qué pasaría después. Luego dijo que todos se arrodillarían bajo el trono, y él podría hacer lo que quisiera. Después de eso, no se convertirían en nada más que esclavos atrapados en esta niebla. Antes de que Ryan pudiera decir más, la voz de Xiao resonó de nuevo. Cuando Ryan levantó la vista, lo vio ordenándole a Fei que se quitara la ropa. Al oír su orden, Fei se quedó atónita y pálida, pero él la ignoró y dijo que su amiga se moría de hambre, así que tenía que obedecer. En ese momento, Shina murmuraba débilmente que tenía hambre. Fei la oyó y se giró instintivamente hacia ella. Yao aprovechó la oportunidad e intentó agarrarla, pero Fei reaccionó a tiempo y le gritó que se detuviera. El rostro de Yao se contrajo de ira ante su resistencia. Se acercó a ella de nuevo y le ordenó que se comportara y siguiera su orden. De lo contrario, le advirtió que acabaría como los demás. La mirada temblorosa de Fei se desvió hacia la caótica escena que los rodeaba. Los estudiantes luchaban ferozmente por las sobras y se golpeaban sin control. De repente, Ryan se levantó y gritó el nombre de Fei. Sin embargo, Danny lo detuvo y le susurró que lo matarían, así que Ryan solo pudo maldecir en voz baja. Mientras tanto, el cuerpo de Fei temblaba mientras pedía ayuda a gritos, pero Xiao simplemente sonrió y le hizo señas para que se acercara. Mientras él avanzaba, ella temblaba, pero alguien gritó que a Xiao no le importaría una niña pequeña. Ryan también escuchó esto y levantó la cabeza sorprendido. Mientras Xiao y Fei se giraban hacia el origen de la voz, una mujer se adelantó para hacerle compañía a Xiao, y los estudiantes se sintieron aliviados al ver a su profesora Sara despierta. Ryan miraba incrédulo, así que el chico le explicó que ella también se había caído. Habían estado inconscientes en el caos, y él se despertó a su lado, pero ella había permanecido inconsciente, probablemente debido a una herida grave, así que varias chicas se habían turnado para cuidarla. Pero ahora que estaba despierta, creía que un adulto podría controlar la situación porque el mundo de los adultos no era tan simple. Jun también estuvo de acuerdo en que las cosas podrían no salir tan bien como deseaban. Mientras tanto, Xiao se quedó en silencio con la llegada de Sara, pero sus ojos ardían de furia y la interrogó. Sara advirtió que Fei era solo una niña y que si la policía los encontraba, le costaría explicarlo. Sin embargo, Xiao miró a Sara confundido sin entender a qué se refería. Luego estalló en carcajadas diciendo que ella todavía no entendía su situación. Así que entonces declaró que todos iban a morir de todos modos. Señaló la niebla fantasmal que los rodeaba, afirmando que podía convertir a la gente en cadáveres secos. Los estudiantes también escuchaban con miedo mientras él decía que nadie los había buscado. También añadió que los cadáveres secos que habían visto antes desaparecerían misteriosamente. Su mirada también recorrió los cuerpos cercanos mientras preguntaba fríamente quién vendría a salvarlos, y añadió que incluso si alguien pudiera, ya no tenían tiempo. Así que en 2 días, la mitad de ellos moriría de hambre y estaban condenados. Al escuchar esto, Sara se encontró incapaz de refutar sus palabras. De repente, Xiao se le acercó, recordándole lo ansiosa que había estado por proteger a Fei para poder reemplazarla, y que bien podrían darse el gusto ya que todos estaban condenados. Con eso, le ordenó fríamente a Sara que se quitara la ropa. La orden la dejó atónita y el miedo finalmente apareció en sus ojos. Como no respondió de inmediato, se giró hacia Fei y le ordenó que obedeciera en su lugar. Antes de que pudiera acercarse más, Sara protegió a Fei, y esto hizo que Fei se asustara por ella. Pero Sara, aún así, se obligó a decir que lo haría. A Fei se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba detenerla. Sin embargo, Sara solo les pidió a todos que se dieran la vuelta. Xiao también estuvo de acuerdo y ordenó a los estudiantes que miraran hacia otro lado. Después, se lamió los labios y le dijo a Sara que se acercara. Sara entonces procedió al alcanzar su camisa y lentamente comenzó a desabotonarla, pero alguien se abalanzó de repente y les gritó que se detuvieran. Entonces se quedó helada de la sorpresa al darse cuenta de que era Ryan. Sin embargo, el rostro de Xiao se contrajo de furia mientras le preguntaba si Ryan tenía ganas de morir. Al ver a Xiao sosteniendo el bolígrafo, Ryan reveló que sabía dónde estaban. Más que eso, afirmó que sabía cómo mantenerlos con vida. Los otros estudiantes se quedaron atónitos al oír esto, preguntándose si lo habían oído mal.
Al igual que ellos, Zhao miró fijamente a Ryan y le preguntó qué acababa de decir. Ryan repitió con calma que sabía dónde estaban y cómo podrían sobrevivir, pero Sara le advirtió que no provocara a Zhao, así que él dijo con calma que sabía lo que hacía. Incluso dijo que no deberían ceder ante escoria como Zhao, lo que lo enfureció. Así que gritó que lo dejaría lisiado si seguía diciendo tonterías. Luego levantó el bolígrafo que tenía en la mano y apuntó directamente a los ojos de Ryan. Al ver esto, Fei gritó el nombre de Ryan presa del pánico. Sin embargo, Zhao se detuvo de repente a mitad del movimiento. Se congeló al sentir un escalofrío inusual proveniente de Ryan. Lo estudió de cerca y se dio cuenta de que su mirada no era la de un estudiante de secundaria normal. De repente Peter sugirió escuchar a Ryan, pero Zhao preguntó por qué debería escucharlo. En respuesta, Peter le preguntó si quería irse de este lugar. La ira de Zhao se encendió ante esto, pero dudó cuando Peter señaló que muchos estudiantes estaban insatisfechos. Después de eso, Peter le hizo un gesto a Ryan para que se explicara, pero Ryan no habló de inmediato. Miró directamente a Zhao, que apretaba los dientes con furia, pero al final cedió y le advirtió que no dijera tonterías o lo haría pedazos. Ryan finalmente sonrió y les instó a calmarse mientras explicaba que la niebla los había aislado del exterior. Por eso, lo comparó con estar varados en una isla con pocas probabilidades de ser rescatados pronto. Sin embargo, Zhao le recordó que todo el mundo sabía eso y lo acusó de perder el tiempo. Ryan entonces declaró con calma que lo que realmente quería decir era que todavía estaban en la ciudad H. Más específicamente les dice que estaban en el centro, dentro del tercer anillo. Pero los estudiantes lo descartaron como una tontería, insistiendo en que la policía los habría encontrado. Sin embargo, Peter los silenció de repente, diciendo que confiaba en el juicio de Ryan, así que le instó a continuar. Ryan rápidamente les dijo a todos que examinaran las baldosas del suelo y el césped junto al banco. Señaló que la hierba era agrostis bordeada de violetas, y el camino de madera se elevaba sobre escalones poco profundos entre los árboles. Los estudiantes finalmente se dieron cuenta de esto, pero uno argumentó que la similitud por sí sola no era significativa. Ryan luego agregó que incluso los postes de luz con forma de magnolia marcaban el distrito del tercer anillo de la ciudad H. Lo más importante, consiguió un folleto con el código de área de la ciudad H, así que estaban en el lado este del tercer anillo, lo que significaba que también era el lugar donde ocurrió su accidente de coche. Oír que todavía estaban en la ciudad H tranquilizó a los estudiantes, dándoles algo de esperanza de volver a casa. Zhao, sin embargo, desestimó el razonamiento de Ryan como palabras vacías destinadas solo a ganar aprobación. Pronto surgieron dudas mientras se preguntaban si realmente estaban en la ciudad H, ya que nadie los buscaba. Algunos también se preguntaban si toda la ciudad había sido tragada por la niebla. Ryan admitió que todavía había un misterio, pero el centro debería tener tiendas cerca, así que si encontraban una tienda, podrían asegurar comida y suministros para sobrevivir hasta el rescate. A pesar de este razonamiento, algunos estudiantes preguntaron si podrían sobrevivir a la niebla asesina. En ese momento, Ryan recordó de repente la extraña voz que había escuchado antes. Pero antes de que pudiera reflexionar, Zhao advirtió que todos podrían terminar como cadáveres secos. Así que preguntó si Ryan los estaba salvando o llevándolos a la muerte. El grupo guardó silencio inmediatamente al oír esto. Peter, por otro lado, se pellizcó silenciosamente el puente de la nariz. Mientras se levantaba pensó que juzgar era fácil, pero el miedo era difícil de superar. Así que miró a Ryan, preguntándose qué decisión tomaría finalmente. Sin embargo, Ryan permaneció en silencio por un momento. Zhao entonces le recordó que estaban atrapados y le exigió que explicara cómo salir. Ryan finalmente levantó la cabeza y declaró firmemente que iría a buscar la salida. Después, el montón de comida yacía esparcido por el suelo. El grupo de Ryan comía en silencio mientras Zhao le recordaba que finalmente le había dado lo que quería, pero Ryan no respondió y simplemente siguió comiendo. Entonces Zhao dijo que Ryan se había jactado de encontrar una salida y comenzó a amenazarlo si fracasaba. Ryan finalmente le dijo a Zhao que se relajara, ya que si fallaba, ya estaría muerto en la niebla. Al oír esto, Zhao comentó que él efectivamente moriría primero, pero la declaración sorprendió al chico. Sin embargo, Zhao agregó que la muerte de Ryan no terminaría el asunto. Mientras hablaba, de repente agarró a Sheena y la atrajo hacia él. Fei intentó inmediatamente apartar a Sheena, pero Zhao la agarró y dijo que sabía que Ryan era cercano a Sheena, así que se la quedaría. También advirtió a Ryan de las consecuencias si intentaba algún truco, luego se inclinó hacia Sheena para demostrarlo. Asco de esto, rápidamente giró la cabeza y llamó a Ryan. Ryan se levantó rápidamente diciéndole a Zhao que fuera con él y con Danny, ya que necesitaban 3 personas. Sin embargo, Zhao entrecerró los ojos y respondió que no sería posible. Afirmó que tenía que quedarse allí para controlar a los demás, así que se dirigió a los otros y ofreció más comida si alguien se unía a Ryan. Sin embargo, el grupo guardó silencio. De repente, alguien dio un paso adelante y se ofreció voluntario. Era Peter, y los demás lo miraron sorprendidos. Incluso el propio Ryan se sorprendió por la iniciativa de Peter.
Después de un momento, los tres se reunieron. Ryan todavía le preguntó a Peter si estaba seguro, y Peter dijo con calma que quería contribuir. Finalmente, los tres se enfrentaron a la espesa niebla, y Ryan comentó que la situación era tal como había sospechado. Danny entonces preguntó nerviosamente si terminarían como el monitor de su clase, pero Ryan le dijo que todavía tenían una oportunidad. Con eso caminaron hacia adelante mientras los demás los veían desaparecer en la niebla. Entre ellos estaba Sheena, que miraba sus espaldas mientras se alejaban. Tampoco pudo evitar que las lágrimas cayeran mientras pensaba en Ryan. Después de un rato, Ryan de repente gritó a los otros dos que se detuvieran. Danny preguntó inmediatamente qué pasaba. Ryan dijo que el monitor había parecido normal en esta zona, y Peter lo confirmó. Después de saber esto, levantó lentamente la mano y la extendió con cuidado hacia la niebla. Pero la vista asustó a Danny, quien preguntó ansiosamente qué estaba haciendo. Peter también empezó a sudar nerviosamente. Mientras Danny advertía a Ryan que era peligroso, la mano de Ryan se detuvo rápidamente en el aire por un momento. Sin embargo, apretó los dientes y avanzó para meter la mano en la niebla. Danny se cubrió los ojos rápidamente, temiendo que Ryan pudiera convertirse en un cadáver, pero Peter le instó a mirar. En ese momento, el corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho mientras su mano permanecía dentro de la niebla. Cuando abrió lentamente los ojos, descubrió que su mano estaba completamente ilesa. Un profundo suspiro de alivio se le escapó ya que el resultado coincidía con lo que esperaba. Luego dijo que el área de adelante parecía segura, y Danny preguntó si evitarían convertirse en cadáveres. Antes de que pudiera responder, Peter señaló que incluso los fenómenos más extraños aún obedecían reglas. Razonó que aunque la niebla era desconocida, parecía inofensiva dentro de un cierto rango. Así que le preguntó a Ryan si estaba tratando de determinar los límites de esta zona segura. Ryan no respondió directamente, sino que les dijo que no lo siguieran. Danny preguntó inmediatamente a dónde iba, así que simplemente respondió que podría estar dirigiéndose a un lugar que no era tan seguro. Alarmado por esto, Danny le instó a no ir. Peter, sin embargo, permaneció en silencio y se limitó a observar a Ryan. Ryan entonces dio un paso adelante y se acercó lentamente a la espesa niebla. También levantó el brazo en el aire, y con una expresión en su rostro, comenzó a mover la mano más adentro de la niebla. Danny observaba nerviosamente y sin saber qué debían hacer a continuación. De repente oyeron a Ryan gritar, y él rápidamente preguntó qué había pasado. En ese momento Ryan estaba empapado en sudor mientras un dolor agudo recorría su mano. Pero Danny siguió llamándolo preocupado, así que finalmente respondió y les advirtió que no se acercaran más. También les aseguró que estaba bien. Sin embargo, cuando bajó la mirada, el horror llenó sus ojos. Uno de sus dedos ya había comenzado a secarse. De repente Peter preguntó si había descubierto algo, pero él solo cogió una piedra y empezó a dibujar en el suelo. Después de marcar una línea, la señaló y explicó que ese debía ser el límite. Luego se levantó, confirmando que cruzar por aquí podría convertir a uno en un cadáver. Sin embargo, Danny no vio nada y dijo que Yao los golpearía si regresaban con las manos vacías. Peter entonces sugirió que necesitarían cruzar la barrera para conseguir comida y le pidió ideas a Ryan. Ryan notó que la niebla se desplaza hacia las multitudes, pero aquí no lo hacía, lo que lo desconcertó. Al oír esto, Peter comenzó a pensar en la relación entre la niebla, el aire en movimiento y las personas. Tras un momento de reflexión, algo se le ocurrió de repente. Ryan confirmó la conclusión de Peter de que el factor clave era la presencia de personas. Explicó que donde se reunían, la niebla era más delgada y les permitía moverse libremente. Pero una vez que alguien dejaba el grupo, la niebla se volvía mortal y más densa. Era como un fuego en la oscuridad, donde cada persona servía como fuente de luz. Cuantas más fuentes hubiera, más amplia se volvería el área iluminada. Después de escuchar esta explicación, Danny finalmente comenzó a entender. Ryan continuó diciendo que la niebla se volvía letal a partir de cierta distancia, pero conocer ese límite podría mantenerlos a salvo. Peter admitió que el razonamiento de Ryan tenía sentido, pero preguntó qué pasaría si se equivocaban. Ryan respondió con calma que si estaban equivocados, solo significaría morir tarde o temprano. Después de que Peter admitiera que podría estar pensando demasiado, preguntó cuál era su siguiente paso. Entonces Ryan dirigió su atención hacia la niebla que tenía delante. Miró la línea y dijo que debían medir la distancia segura más lejana. De repente Peter le gritó a Danny que lo intentara, y Danny lo miró estupefacto. Así que explicó que Danny también debía contribuir. Sin embargo, Ryan dijo que la idea era suya, así que él debía intentarlo primero. Aún así, Peter respondió que él había dicho que morir tarde o temprano no hacía ninguna diferencia. Así que empujó a Danny mientras decía que, ya que había venido, tenía que demostrar su valía. El repentino empujón hizo que Danny cayera al suelo. Sin embargo, Peter continuó instándolo e insistiendo en que era su turno de ir primero. Danny dudó rápidamente por temor a que el juicio de Ryan estuviera equivocado, pero apretó los dientes mientras pensaba en cómo Ryan siempre lo había cuidado. Así que reunió su coraje y finalmente declaró que lo haría. Finalmente se levantó y se enfrentó a la niebla con pasos nerviosos.
Ryan notó su postura tensa y le recordó que no tenía que forzarse. En respuesta, le aseguró que podía manejarlo, aunque por dentro temblaba de miedo. Sus manos también temblaban incontrolablemente. Por un momento, se preguntó si Ryan había sentido el mismo miedo antes. El destino del monitor también pasó por su mente, y supo que no quería el mismo final. Así que mientras sus manos se extendían lentamente hacia la niebla, rezó en silencio para no morir. Mientras tanto, donde los demás esperaban, los estudiantes seguían acurrucados. Algunos de ellos ya se habían desmayado de hambre, mientras que el resto se preguntaba si el grupo de Ryan volvería, ya que habían pasado 2 días. En ese momento, Sarah se dio cuenta del empeoramiento del estado de los estudiantes. Chao, por otro lado, dormitaba rodeado de montones de comida. Al ver esto, decidió acercarse a él. Le preguntó si podía compartir algo de comida con los estudiantes. Incluso le explicó que si las cosas seguían así, algunos morirían de hambre, pero él simplemente le dijo que lo dejara en paz. Sin embargo, ella continuó suplicando e insistiendo en que los estudiantes ya no podían soportarlo, pero él solo se echó a reír, dejándola confundida. Luego preguntó por qué debería importarle si esos estudiantes vivían o morían. Al oír esto, Sarah tembló de ira. Entonces gritó que todos eran solo niños. Le recordó que alguien ya había ido a por comida y le pidió que compartiera hasta que regresaran. Sin embargo, sus ojos la miraron con frialdad. Entonces se levantó y dijo que parecía que ella realmente quería morir. Sarah retrocedió rápidamente al oír sus palabras. Sin embargo, él continuó diciendo que Ryan solo se comió su comida y se fue a morir en la niebla. A pesar de esto, Sarah insistió en que debían seguir vivos. Chao sonrió burlonamente ante la idea. Luego señaló que los chicos llevaban ya 2 días fuera, así que si la comida estaba realmente tan cerca, no había razón para tal retraso. Ella intentó rebatir su razonamiento, pero la voz de Sheena rompió la tensión mientras rezaba en silencio por la seguridad de Ryan. El sonido hizo que la paciencia de Chao se agotara. Inmediatamente caminó hacia ella, luego levantó la mano y la abofeteó en la cara. Sheena cayó por la fuerza del golpe, y Sarah gritó su nombre alarmada. Pero Chao ya había agarrado a Sheena por el cuello de la camisa. Entonces gritó que Ryan ya estaba muerto. También añadió que esos mocosos se lo merecían por engañarlo para quitarle la comida. Sin embargo, ella se aferró a él y se negó a creerlo. Insistió en que Ryan no moriría y que creía en él. Oír esto solo hizo que la ira de Chao se encendiera aún más. La empujó violentamente al suelo, y el impacto la hizo gritar de dolor. Luego le preguntó si sabía por qué la había mantenido allí todo este tiempo. Dijo que una vez esperó que tuvieran éxito, pero ninguno había regresado, así que ya no tenía sentido retenerla. El horror llenó el rostro de Sheena mientras le decía desesperadamente que se detuviera, pero él ignoró sus súplicas y se acercó más a ella. En el forcejeo, su ropa se rasgó. Entonces gritó desesperadamente pidiendo ayuda a los demás. Sin embargo, ninguno de los estudiantes se atrevió a responder a sus llamadas. Permanecieron en silencio y bajaron la cabeza. En ese momento, Fei se abalanzó y agarró a Chao para detenerlo. Chao la miró con frialdad y le dijo que estaba buscando la muerte. Sin dudarlo, la apartó de una patada. La fuerza del golpe la hizo toser sangre de inmediato. Al ver a Fei tirada allí, Sheena gritó su nombre angustiada. Sin embargo, Chao le bloqueó el paso y la obligó a retroceder. Dijo que una vez la vio montar en coches de lujo mientras él fregaba suelos y eso nunca le sentó bien. Ahora, sin embargo, estaba completamente a su merced. Por lo tanto, podía hacer lo que quisiera. En ese momento, Fei luchaba por levantarse para ayudar a Sheena, pero mientras lo intentaba, se dio cuenta de que todos estaban demasiado débiles por el hambre para enfrentarse a él. Así que Sheena quedó completamente indefensa hasta que oyó un fuerte golpe. Levantó la vista y vio a Sarah detrás de Chao, sujetando un ladrillo que acababa de estrellar contra su cabeza. Sarah rápidamente tomó a Sheena en sus brazos y le aseguró que todo estaría bien. Aún así, sus manos temblaban mientras agarraba la baldosa suelta del suelo. Sheena entonces se aferró a ella y lloró aliviada, pero su expresión cambió a puro horror al mirar detrás de Sarah. Sarah no se dio cuenta de que Chao se levantaba detrás de ella y preguntó qué pasaba. Antes de que pudiera reaccionar, Chao la agarró por el pelo. Entonces dijo furiosamente que parecía que ella realmente quería morir, y como ese era el caso, la golpeó con el bolígrafo. Luego arrastró la punta afilada por su cara, haciéndola gritar de agonía. Sheena, por otro lado, temblaba impotente mientras presenciaba esto. Más tarde, el grupo de Ryan finalmente regresó. En el momento en que los otros estudiantes los vieron, se quedaron en shock. De repente Peter dio un paso al frente anunciando que habían encontrado comida. Los estudiantes quedaron atónitos al ver la bolsa llena de comida. Sin embargo, se abalanzaron emocionados y elogiaron a Peter por su amabilidad. Danny vio esto y pensó que Peter le estaba robando el protagonismo a Ryan, pero a Ryan no le importó. Luego caminó hacia Sheena y le preguntó qué le había pasado a Sarah. Sheena comenzó a contar apresuradamente todo lo que había ocurrido. Mientras Ryan escuchaba, se quedó en silencio al notar la ropa rasgada de Sheena. ¡Ropa! Su mirada se desvió entonces hacia Sarah, que intentaba detener la hemorragia de su cara. También vio a Fei tirada en el suelo con una expresión de dolor. Al ver todo esto, la ira surgió dentro de él. Procedió a agarrar un bate que había cerca, y esto confundió a Sheena.
Justo cuando balanceaba el bate hacia Xiao, alguien le preguntó qué estaba haciendo. Incluso lo agarraron del hombro para detenerlo. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Peter quien lo sujetaba. Inmediatamente preguntó si Peter intentaba proteger a Xiao, pero Peter lo negó y dijo que Xiao aún debía enfrentar el juicio. Y lo más importante tenía que suceder delante de todos. Ryan estaba confundido por lo que quería decir, así que le explicó que si querían irse, no podían depender solo de la inteligencia, ya que lo que más importaba era la mente humana. Mientras tanto, en el mundo real, el perfil de la madre de Ryan estaba siendo examinado. De repente, Tao llegó con un tazón de fruta para Liam. Mientras lo dejaba en su escritorio, preguntó si la madre de Ryan era realmente la puerta. Liam admitió que no lo sabía, ya que era impredecible. También agregó, mientras miraba a la madre de Ryan, que nadie podía saber quién sería. Tao sugirió entonces pedir ayuda a la organización, ya que los estudiantes aún no habían sido encontrados. Sin embargo, él solo se rió, lo que la molestó. Luego respondió que ella todavía tenía un lado infantil que no coincidía con su apariencia. Ella se confundió aún más cuando él dijo que no importaba dónde estuvieran los estudiantes. Señaló los mapas y dijo que podrían estar aquí o en otros lugares. Podrían incluso estar en la habitación o en el centro comercial, pero invisibles e intocables. Así que, mientras localizaran la puerta, creía que todos los problemas se resolverían naturalmente. Por eso la madre de Ryan estaba bajo observación ahora. Aún así, Tao le recordó que habían pasado 2 semanas, y él estuvo de acuerdo en que alguien debería encontrar algo pronto, especialmente porque el verdadero truco era el tiempo. De vuelta al otro lado, Xiao ordenó a todos a su alrededor que se callaran. Sin embargo, no obedecieron, así que le dijo furiosamente a alguien que cerrara la boca. Danny, que estaba masticando su comida, se sobresaltó por esto. Rápidamente le informó a Ryan que Xiao ya estaba despierto. Xiao entonces vio que estaba atado y exigió que lo liberaran, pero Peter dijo que era solo el comienzo. De repente, Ryan dijo que lo liberarían, pero tenía que prometer no hacer daño a los estudiantes. Sin embargo, él se burló diciendo que habían desaparecido 2 días y solo regresaron después de comer. Escuchar esto enfureció a Danny y argumentó que no se habían ido tanto tiempo. Pero uno de los estudiantes confirmó que de hecho, se habían ido por 2 días. Así que le preguntaron por qué no habían regresado antes, pero Danny insistió en que no era cierto. Sin embargo, Ryan no pudo evitar maldecir al oír esto, ya que acababa de darse cuenta de que algo inesperado había sucedido. Un estudiante entonces comenzó a preguntar qué habían encontrado durante su ausencia. Al oír esto, Danny relató lo que había sucedido. En ese entonces, extendió su mano y tocó la niebla frente a ellos. Con los ojos cerrados, le preguntó a Ryan si se estaba convirtiendo en un cadáver seco, pero solo escuchó a Peter llamándolo idiota, lo que hizo que finalmente abriera los ojos. Para su sorpresa, estaba completamente ileso. Así que felizmente le preguntó a Ryan si estaban bien. Ryan respondió que parecía que todavía estaban dentro del rango seguro. Sin embargo, podían ver que más niebla se extendía más adelante. Debido a esto, les dijo que su próximo movimiento era seguir avanzando. Después de eso, Peter tomó su turno para probar la niebla con su mano. Una vez que confirmó que era seguro, dibujó una línea en el suelo con una roca. Luego Danny probó la niebla de nuevo. Cada vez que se confirmaba que era seguro, marcaban el suelo con otra línea. De esta manera, los 3 continuaron turnándose, extendiendo sus manos hacia la niebla. Cuando fue el turno de Ryan de nuevo, Danny le recordó que tuviera cuidado. Peter también advirtió que cuanto más lejos fueran, mayor sería el riesgo, pero Ryan solo respondió con una sonrisa. Luego dio un paso adelante hacia la niebla. Danny vio esto y ansiosamente gritó su nombre. Sin embargo, los ojos de Ryan se abrieron de par en par por lo que vio. Danny entonces rápidamente preguntó qué pasaba más adelante. Sin embargo, en el momento en que miró hacia adelante, él también quedó atónito. Vieron un supermercado más adelante y se dieron cuenta de que realmente estaban en el centro. De vuelta en el presente, Danny dijo que empacaron la comida después, y el viaje debería haber durado solo 2 horas. Al oír esto, los estudiantes que los habían estado interrogando se quedaron en silencio. Sheena entonces se volvió hacia Ryan y preguntó qué diablos estaba pasando. Peter también miró a Ryan y le preguntó si ya lo había descubierto. Ryan respondió que podría tener una idea aproximada ahora. Curiosa, Sheena preguntó cuál era la respuesta. Peter y Ryan entonces explicaron que no solo estaban atrapados por el espacio, sino también por el tiempo. Mientras tanto, en el mundo real, las ondas cerebrales de la madre de Ryan estaban siendo monitoreadas. En ese momento, Liam y Tao llegaron. El doctor los vio y los saludó. Liam preguntó de inmediato si la conexión ya se había establecido, pero el doctor respondió que no. Luego señaló que habían pasado 4 días y cuestionó la idoneidad de la madre de Ryan para hacer la puerta. El doctor respondió nerviosamente que las conexiones basadas en el tiempo tenían muchas posibilidades. Sin embargo, esto hizo que Tao preguntara si podían medir el fenómeno pero no controlarlo. Liam dijo que convertirse en la puerta requería un anhelo profundo y ondas cerebrales más fuertes de lo normal. Debido a esto, no era algo que la tecnología por sí sola pudiera resolver. Así que Ryan y su madre eran la pareja con más probabilidades de formar la puerta.
Al oír esto, Tao rápidamente preguntó si nadie más podría convertirse en la puerta además de ellos. Liam respondió que en realidad había otro. Sin embargo, señaló que si esa persona se convertía en la puerta, la situación sería mucho más peligrosa, ya que esa persona era Peter. De vuelta en el otro mundo, Ryan les recordó que no solo estaban atrapados por el espacio, así que Sheena, Zhao y los demás quedaron atónitos al saber que también estaban atrapados en el tiempo. Faye preguntó rápidamente qué quería decir con eso. Ryan explicó que no solo estaban atrapados por la niebla, sino también por una desviación del tiempo real. Un estudiante entonces preguntó qué significaba desviación y si afectaría sus posibilidades de regresar. Otros también comenzaron a preguntar cuánto difería su tiempo de la realidad, ya que solo querían ir a casa. Mientras el pánico se extendía lentamente entre ellos, intentó calmarlos a todos. Sin embargo, su intento fue interrumpido por una fuerte risa burlona cerca. Cuando se giró para mirar, se dio cuenta de que provenía de Zhao. Se reía incontrolablemente hasta el punto de que se le formaron lágrimas en los ojos. Danny se molestó y lo empujó. Mientras le preguntaba por qué se reía, Zhao de repente se quedó en silencio y lo miró fijamente. Asustado por la mirada en sus ojos, se escondió rápidamente detrás de Ryan. Zhao entonces dijo que la historia de Ryan sobre el tercer anillo y el supermercado podría ser una tontería para engañarlos. También dijo que el espacio y el tiempo no tenían sentido, y que estaban atrapados en el infierno para siempre. Por lo tanto, les dijo que sería mejor que aprendieran de él. También preguntó si creían que podían volver a casa y si encontrar comida les hacía pensar que todo estaba bien. Pero él no lo cree así, y gritó que simplemente podían esperar juntos la muerte. Su aterradora risa resonó por la zona, dejando a los estudiantes aterrorizados. Sin embargo, la risa se detuvo cuando un bate apuntó directamente a su cara. Zhao levantó la vista mientras Peter comentaba que todavía había muchos problemas que resolver, pero el primero era el propio Zhao. Al oír esto, intentó forcejear contra sus ataduras. Sin embargo, Peter solo sonrió ante su estado de indefensión. Luego se dirigió a los demás diciendo que habían sufrido demasiado. También admitió que él mismo se sentía torturado por esto, pero creía que debían confiar y apoyarse en los compañeros a su lado. Varios estudiantes lloraron rápidamente mientras Peter decía que nadie sabía cuánto tiempo podrían sobrevivir allí. Así que apuntó el bate a Zhao, acusándolo de empeorar su sufrimiento por egoísmo. Lo acusó de robar comida, golpear a los estudiantes y acosar a las chicas. Incluso señaló que Zhao había desfigurado a su respetada maestra, Sara. Por esto declaró que no permitiría que un adulto tan repugnante se quedara y que Zhao merecía ser castigado. Los estudiantes rápidamente expresaron su acuerdo. Zhao escuchó su respuesta y ansiosamente le preguntó a Peter qué pensaba hacer. A cambio, Peter simplemente se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio. En ese instante, Zhao se horrorizó por lo que vio. Después de todo, Peter murmuró en voz baja que planeaba matarlo. Pronto siguieron las voces airadas de los estudiantes exigiendo que Zhao fuera castigado. En ese momento, Zhao todavía no podía creer las palabras de Peter. Sin embargo, Peter lo interrumpió y le dijo que tenía que pagar por las cosas terribles que había hecho. Luego, levantó lentamente el bate que tenía en la mano y preguntó quién quería ser el primero en ejecutar el castigo. Al ver el bate brillar ante ellos, los estudiantes se quedaron confundidos. Lo que siguió fue un pesado silencio de la multitud. Cerca de allí, Faye se preguntaba qué pretendía realmente Peter, ya que no era la misma persona. Ryan también frunció el ceño mientras intentaba entender el razonamiento de Peter. Mientras tanto, Sheena se preguntaba si golpearían a Zhao, mientras que Danny se preocupaba por qué hacer. De repente, Sara se adelantó rápidamente para evitar que cometieran un terrible error. Sin embargo, se detuvo cuando alguien la agarró de la muñeca. Se dio la vuelta y escuchó a Ryan instándola a no ir allí. Entonces ella le recordó que era su profesora y que era su deber detener al estudiante. Pero Ryan respondió que temía que ella ya no pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, Tony ya sostenía el bate frente a Zhao. Sin embargo, Zhao estaba convencido de que nunca se atrevería a golpearlo e incluso lo instó a que lo intentara. Tal como esperaba, Tony vaciló y finalmente soltó el bate. Inmediatamente se echó a reír, burlándose de Tony por ser un niño mimado demasiado cobarde para matar. Al oír esto, el cuerpo de Tony tembló de miedo. Sin embargo, Peter recogió el bate con calma. Luego se lo devolvió recordándole que no tuviera miedo, ya que Zhao estaba atado. Incluso le preguntó si Tony quería venganza y le instó a recordar lo que había sucedido antes. Después de todo, una vez se vio forzado a una situación desesperada frente a los ojos de todos. Peter siguió susurrándole a Tony diciéndole que todo lo que había pasado era por culpa de Zhao. Al oír esto, la expresión de Tony se volvió vacía gradualmente. Finalmente levantó el bate y se preparó para golpear a Zhao, pero Sara corrió hacia él recordándole que no podía hacer tal cosa. Peter escuchó esto e inmediatamente cuestionó su interferencia. Ella insistió en que todavía eran estudiantes y advirtió que su futuro se arruinaría si lastimaban a alguien, pero Peter respondió preguntando si tenía la intención de dejar libre a tal escoria. Sara dijo que podían mantener a Zhao atado, ya que ahora tenían suficiente comida. Sin embargo, él le preguntó si sabía lo que habían visto después de irse, y ella preguntó a qué se refería.
Explicó que el exterior se veía igual que su mundo normal, con supermercados llenos de productos. También hay restaurantes luminosos y limpios e incluso parques ordenados cerca. Sin embargo, había una cosa que no habían visto en todo ese tiempo. No había animales ni gente, y esta revelación sorprendió a todos. Los estudiantes escucharon nerviosamente mientras Peter preguntaba si entendían lo que eso significaba. Declaró que en este mundo solo podían contar con ellos mismos para protegerse. Así que le preguntó a Sarah si quería que Xiao se quedara entre ellos, ya que todavía podría amenazarlos. Incluso preguntó si quería que los trataran como a perros, y Tony tembló al oír esto. Sarah, por otro lado, se encontró incapaz de refutar su razonamiento. Antes de que pudiera responder, un grito repentino estalló detrás de ella. Para cuando miró hacia atrás, Tony ya había golpeado a Xiao. Aún más inquietante fue ver a Tony sonriendo mientras lo hacía. La escena que se desarrollaba ante ellos dejó a todos sin poder moverse. Xiao yacía en el suelo gritando de dolor tras ser golpeado, pero Tony sintió una extraña satisfacción al mirarlo. Peter entonces le dio una palmada en el hombro a Tony y lo elogió por lo que había hecho. También le susurró que Xiao ya no se atrevería a insultarlo de nuevo. Poco después, el bate se resbaló de la mano de Tony y cayó de rodillas. En ese momento, alguien en la multitud gritó que era su turno, y Tony levantó la vista y vio a Wang. Wang declaró con calma que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Al oír esto, Xiao le suplicó que no actuara impulsivamente. Sin embargo, Wang lo golpeó inmediatamente con el bate y le dijo que podía gritar todo lo que quisiera. Después de todo, todavía había mucha gente esperando su turno detrás de él. Xiao solo pudo suplicar piedad sin poder hacer nada después de verlos. Pero uno por uno, los estudiantes comenzaron a turnarse para golpearlo. Incluso la chica a la que había pateado antes se adelantó para golpearlo. Mientras los golpes continuaban, algunos estudiantes instaron a los demás a golpear a Xiao más fuerte. No muy lejos, Peter observaba la escena con una leve sonrisa en su rostro. Al otro lado, Sarah temblaba mientras murmuraba que lo que estaban haciendo estaba mal. Sheena también le susurró a Ryan que matarían a Xiao y le preguntó si podían detenerlos. Sin embargo, él respondió que cada persona era como el fuego, que podía dar calor pero también causar dolor. Ahora que las llamas de todos se habían juntado, se habían convertido en un monstruo furioso. Después de un tiempo, Xiao yacía inmóvil y gravemente herido por la paliza. Algunos estudiantes sonreían con satisfacción, mientras que otros, como Ryan, se sentían en conflicto. De repente, Peter le recordó que era su turno. Entonces le preguntó si todavía necesitaba participar. Peter respondió rápidamente que sí. También le recordó que todos estaban mirando. Añadió que necesitaban unidad para sobrevivir, y que todavía necesitaba la sabiduría y el coraje de Ryan, pero Ryan permaneció en silencio escuchando esto. Ahora los dos bandos se enfrentaban, donde el grupo de Ryan todavía estaba limpio, mientras que el de Peter estaba manchado de sangre. En ese momento, Xiao comenzó a decir débilmente que ya era suficiente. Incluso le suplicó a Peter y a los demás que lo dejaran ir. Sin embargo, Peter simplemente sonrió mientras Xiao prometía no volver a repetir sus acciones. Procedió a dar un paso adelante y declaró que el mal debía ser erradicado. Luego levantó el bate mientras instaba a Xiao a irse a otro mundo. Sarah se abalanzó en un intento de detenerlo, pero Tony y los demás parecían ansiosos por ver qué pasaría después. Sin dudarlo, Peter golpea a Xiao mientras le dice que ahora puede confesar sus pecados. Mientras la sangre salpicaba la cara de Peter, Xiao luchaba por maldecirlo. Con su último aliento, murmuró que Peter lo había engañado. Después de eso, el área quedó en silencio mientras Peter dejaba caer el bate. Luego, como si nada inusual hubiera sucedido, comenzó a limpiar sus gafas manchadas. Más tarde, los estudiantes finalmente salieron de la niebla. Wang estaba entre ellos, y quedó atónito por la vista ante sus ojos. Los otros estudiantes notaron su reacción y también se apresuraron a avanzar. Como él, Faye se sorprendió al confirmar que lo que Ryan había dicho era cierto. La ciudad que se alzaba ante ellos era, en efecto, la ciudad H. Algunos estudiantes comenzaron a correr, celebrando que ya no tendrían que pasar hambre. Peter también les recordó que mientras se mantuvieran fuera del alcance de la niebla, estarían a salvo. Con esa seguridad, declaró que su celebración podría finalmente comenzar. Pero Ryan le preguntó si no le preocupaba que pudieran surgir problemas de nuevo. Rápidamente respondió que todos habían estado deprimidos durante mucho tiempo y necesitaban liberar emociones. Tal como dijo, los estudiantes comenzaron a explorar con entusiasmo el supermercado. Tony abrió una bolsa de patatas fritas y no pudo evitar llorar de lo delicioso que sabía. Cerca de allí, Wang vio los estantes llenos y pensó que tenían suficiente comida para un mes. Al otro lado, un chico le ofreció a una de las chicas su comida favorita. Sin embargo, ella inmediatamente le apartó la mano de un manotazo. Luego ella lo regañó por pensar en ella solo ahora, pero aún así le dio las gracias, ya que se dio cuenta de que comparado con él, Peter era mucho más confiable. En ese momento, varias chicas se reunieron alrededor de Peter admirándolo. Ryan y Sheena también observaron cómo los demás declaraban a Peter como el más fiable. Sin embargo, Sheena pronto notó que Ryan parecía distraído. La atención de Ryan estaba fija en el reloj cercano.
Después de un momento, algo pareció hacer clic en su mente. Rápidamente les pidió que sacaran sus teléfonos, pero Faye objetó ya que no había señal. Aún así él insistió en que lo sacara. Así que las dos chicas sacaron sus teléfonos apresuradamente. Luego los tres compararon las horas, descubriendo que los relojes diferían por varios minutos. Al ver esto, Ryan finalmente confirmó su sospecha. Explicó que la desviación no era solo una percepción, sino una diferencia real en cómo fluía el tiempo. Sheena preguntó rápidamente qué significaba esto para su situación. Él respondió que había empezado a sospechar algo, y en su opinión simplemente estaban en otra ciudad H. Al oír esto, ella preguntó qué quería decir, pero el sonido de una botella abriéndose los interrumpió. El líquido también fue vertido en una copa de vino. Y sentado cerca estaba Peter, que tomaba un sorbo despreocupadamente. Incluso comentó que era un buen vino. Sin embargo, su mirada permanecía fija en Ryan. Ryan se giró hacia él justo cuando comentaba que una nueva obra estaba a punto de comenzar. Luego, lentamente sirvió el vino y le preguntó a Ryan qué elegiría. De repente, oyeron un fuerte grito y se giraron hacia la fuente. Allí, vieron a Danny tirado en el suelo mientras otro estudiante lo pisoteaba. El estudiante aún no estaba satisfecho y continuó golpeando a Danny. Los demás simplemente observaban mientras lo insultaba. Incluso se burla de él por no hacer nada más que comer. Ante las acusaciones, Danny solo pudo disculparse repetidamente. El estudiante entonces decidió golpearlo para recuperar la comida. Sin embargo, su muñeca fue agarrada de repente, así que se giró rápidamente a un lado. Allí vio a Ryan sujetando su brazo con fuerza. Ryan también lo empujó hacia adelante con fuerza, haciendo que tropezara y se estrellara contra los estantes cercanos. Furioso por esto, exigió saber qué quería Ryan, pero Ryan respondió con calma que él debería ser quien hiciera esa pregunta. El estudiante entonces acusó a Danny de robar su comida enlatada y afirmó que solo la estaba recuperando. Pero Faye preguntó a qué comida enlatada se refería, ya que él no era el dueño del supermercado. El estudiante la ignoró y dijo que al elegir la comida primero, la hacía suya. Faye se enfureció por su razonamiento, pero Ryan la detuvo rápidamente. Su mirada entonces se desvió hacia los otros estudiantes. Estaban comiendo y relajándose despreocupadamente, así que les preguntó si de verdad creían que estaban a salvo. Les advirtió que la ciudad todavía estaba cubierta de niebla y que el peligro podía atacar en cualquier momento. Sin embargo, en tales circunstancias, ya estaban iniciando conflictos internos por cosas triviales. Sin embargo, el chico desestimó la advertencia de Ryan diciendo que ya no quedaba ningún peligro. De repente, oyeron otra voz que hablaba de acuerdo con Ryan. Era Peter, y les recordó que necesitaban permanecer unidos, especialmente ahora. También advirtió que los suministros se agotarían, por lo que la comida debía compartirse con cuidado. Escuchar esto hizo que Ryan se girara para mirarlo, y se quedara en silencio. Justo entonces, una chica habló estando de acuerdo con Peter mientras recogía una botella caída. Todos se giraron para ver quién era, y se dieron cuenta de que era Shen. Caminó lentamente hacia Sheena y Faye, cuyas expresiones se endurecieron de inmediato con ira. Después de todo, ella había permanecido en silencio durante los conflictos anteriores, y solo había aparecido ahora. A pesar de todo, Shen dijo que todo grupo necesita un líder o se desmoronará como la arena. También agregó que después de la última crisis, estaba claro quién podía liderar. Así que señaló directamente a Peter y declaró que él era el más adecuado. Peter respondió con una sonrisa despreocupada mientras se ajustaba las gafas. Muchos estudiantes también estuvieron de acuerdo en que Peter era el más confiable para administrar la comida, pero el estudiante que había estado atacando a Danny se quedó allí en un silencio atónito. Señaló a Peter y preguntó enojado por qué debería escucharlo si todos eran compañeros de clase. Pero Ryan replicó preguntando por qué él podía tomar comida, pero Danny no, si todos eran compañeros de clase. El chico se quedó sin palabras por esto e incapaz de encontrar palabras para rebatir. Finalmente se marchó. Peter observó todo el intercambio mientras tenía la vista puesta en Ryan. En ese momento, una leve mueca de desdén apareció en su rostro. Más tarde, dentro del centro comercial, Sheena y Faye paseaban cuando oyeron voces cerca. Entonces vieron a las otras chicas probándose bolsos y ropa caros. Shen también estaba entre ellas y era elogiada por lo bien que le quedaba el atuendo. Al ver esta escena, Sheena les recordó rápidamente que sería malo si los demás se enteraran. Las chicas se sorprendieron por su repentina aparición. Una de ellas preguntó si pensaba que alguien las regañaría, y dijo que si tenía miedo, no debería tomar uno. De repente, Shen comentó que una belleza como Sheena no necesitaba ninguna decoración externa. Sin embargo, susurró que si ella fuera Sheena, querría mostrar su mejor versión, especialmente frente al chico que le gustaba. Y oír esto hizo que los ojos de Sheena se abrieran de par en par. Su mirada se desvió lentamente hacia la ropa exhibida dentro de la tienda. Pero Faye notó su expresión conflictiva y la llamó por su nombre con preocupación. Mientras tanto, dentro del cibercafé, Tony y varios otros chicos habían reservado todo el lugar. Peter también estaba allí escuchando mientras confirmaban que las computadoras aún podían correr juegos. Justo cuando estaba a punto de irse, alguien lo llamó. Fue Wang quien le preguntó si quería unirse, ya que necesitaban un jugador más.
Después de un breve momento de silencio, se negó y les dijo que se divirtieran. Mientras tanto, Ryan estaba solo en un balcón exterior mirando la ciudad vacía, pero su atención fue atraída por una voz cercana que decía que los demás eran ingenuos. Giró la cabeza y vio a Peter con una copa de vino, que le ofreció despreocupadamente. Así que él respondió inmediatamente que no bebía. Peter simplemente sonrió al oír esto. Luego dejó la copa y le preguntó a Ryan si entendía su situación. Supuso que la mayoría de los demás no se habían dado cuenta de lo que realmente había sucedido, ya que no comprendían la crisis, por eso todavía podían preocuparse por los cosméticos. Algunos incluso estaban jugando, centrándose solo en los beneficios superficiales. Luego señaló la ciudad vacía en la que solo quedaban ellos, y le preguntó a Ryan qué significaba eso realmente. También admitió que, aunque los demás no se habían dado cuenta, creía que Ryan ya lo había hecho. Así que continuó diciendo que ellos dos eran diferentes del resto. Por lo tanto, comenzó a pedirle que trabajaran juntos porque seguramente serían capaces de darse cuenta del verdadero valor de esta ciudad vacía. Pero Ryan no respondió a su propuesta y solo lo miró profundamente. Después de un momento, Peter finalmente se giró para mirar a Ryan. Sin embargo, se sorprendió cuando Ryan dijo que no tenía interés en algo tan aburrido. Sin decir otra palabra, se alejó dejando a Peter. Incluso cerró la puerta de un portazo detrás de él. Enfurecido por esto, Peter aplastó la copa de vino y murmuró el nombre de Ryan en voz baja. Más tarde esa noche, dentro de un hotel, Tony se desplomó en la cama sintiéndose completamente cómodo. Shen, por otro lado, se bañaba tranquilamente en una bañera llena de leche y rosas. Como ellos, Danny también se sentía a gusto mientras dormía profundamente en su cama. Sin embargo, Faye no pudo evitar derramar lágrimas a solas al darse cuenta de que Sheena había desaparecido repentinamente de su habitación. En ese momento, dentro del supermercado, alguien estaba ocupado cogiendo una linterna. Era Ryan y la encendió con cuidado para ver si funcionaba. Luego la metió rápidamente en su mochila. Cuando terminó, de repente notó una sombra que pasaba por fuera. Confundido por esto, se dio la vuelta rápidamente y vio a una chica caminando hacia una tienda cercana. Miró más de cerca y se dio cuenta de que era Sheena. Más tarde, dentro de la tienda de ropa, Sheena estaba de pie en silencio, mirando el vestido expuesto en un maniquí. Se sintió en conflicto mientras lo miraba, pero las palabras anteriores de Shen sobre arreglarse para el chico que le gustaba resonaron en su mente. La determinación apareció gradualmente en su rostro, y extendió la mano para tomar el vestido, pero se sobresaltó cuando alguien la llamó por su nombre. Se dio la vuelta y vio a Ryan preguntándole qué hacía allí tan tarde. Ella respondió que no podía dormir y que solo quería caminar afuera. Después de decir esto, le preguntó por qué él también estaba allí con una mochila. Él explicó brevemente que estaba reuniendo provisiones y le advirtió que no deambulara sola, pero esto hizo que ella dijera que él siempre fue confiable y que sin él, ella ya podría haberse ido. Con ese pensamiento, de repente se puso de puntillas. Luego le preguntó si continuaría protegiéndola todo el tiempo. La mirada de Ryan se desvió inmediatamente hacia un lado. Ella entró en pánico rápidamente por esto e intentó explicarse. Pero antes de que pudiera seguir hablando, él le tapó la boca con la mano. Luego le susurró que se quedara en silencio. Después de quitarle la mano, ella preguntó nerviosamente qué pasaba. Él la apartó rápidamente y le susurró que alguien parecía estar moviéndose afuera. Los dos se escondieron y observaron en silencio cómo alguien con un impermeable pasaba por la tienda. Después de ver esto, se miraron confundidos. Pronto se dieron cuenta de que la persona acababa de venir del supermercado, pero Ryan sospechó porque la persona llevaba un impermeable aunque no llovía. Los dos decidieron entonces ir al frente del supermercado a investigar. Tan pronto como llegaron, Ryan olió algo inusual, lo que preocupó a Sheena. No mucho después, su expresión se tornó seria, al darse cuenta de que algo no andaba bien. Momentos después vieron que el interior del supermercado comenzaba a ser consumido por las llamas. Ryan le ordenó inmediatamente a Sheena que buscara a los demás, y ella obedeció rápidamente. Después de que ella se fue, él puso su mochila en el mostrador para alcanzar el extintor, pero miró en la esquina y vio que no estaba. Entonces se confundió, ya que recordaba claramente haberlo visto allí antes. Sin otra opción, corrió hacia la sala de personal. Abrió la puerta de una patada y finalmente vio un grifo y un balde adentro. Mientras tanto, dentro del hotel, Sheena anunció que el supermercado estaba en llamas y los instó a ayudar a apagarlo. Cuando todos corrieron a la escena, quedaron impactados por el tamaño del incendio. Uno de los estudiantes les dijo rápidamente a todos que buscaran agua en el baño cercano. Así que los estudiantes se movieron rápidamente, cargando baldes de agua y arrojándolos hacia las llamas. Ryan estaba entre ellos arrojando agua repetidamente sobre el fuego creciente. Sin embargo, todos se dieron cuenta pronto de que las llamas solo se hacían más intensas. En ese momento, Ryan miró hacia el techo y de repente recordó algo. Se quedó mirando los sensores del techo, preguntándose si habían dejado de funcionar. Luego su mirada se desvió hacia la entrada por donde escapaba un humo espeso. Sin perder un momento más, ordenó a todos que cerraran la puerta. Los demás lo cuestionaron de inmediato, temiendo que el humo los asfixiara. Sin embargo, Peter les ordenó que siguieran sus instrucciones.
Una de las chicas presionó rápidamente el botón de la puerta, y una vez que la puerta se cerró, el humo no tenía por dónde escapar. La gente de adentro comenzó a toser violentamente mientras el humo espeso llenaba el espacio. Ryan también se cubrió la nariz, y alguien preguntó ansiosamente si este plan realmente funcionaría. Permaneció en silencio con los puños apretados mientras los demás se quejaban de que iban a morir asfixiados. A pesar de la presión, siguió esperando que los sensores se activaran. Momentos después, los sensores finalmente soltaron un chorro de agua. Los rociadores empaparon rápidamente el área y comenzaron a extinguir las llamas. Después de un tiempo, los otros estudiantes informaron que el fuego finalmente había sido extinguido. Mientras tanto, adentro, Peter le ordenó a Wong que comenzara a calcular las pérdidas. Wong luego llevó a varios estudiantes a inspeccionar mientras Ryan miraba en silencio por su cuenta. Mientras Ryan caminaba por el área, de repente notó algo en el suelo, así que se agachó para examinar las botellas más de cerca. Después de estudiarlo cuidadosamente por un tiempo, finalmente se levantó de nuevo. Cerca de allí, Danny miró a su alrededor y vio que gran parte de la comida había sido destruida. Tony entró en pánico al oír esto y se preguntó cómo un incendio pudo haber comenzado tan de repente. Sin embargo, Ryan lo interrumpió y afirmó que el fuego había sido claramente provocado intencionalmente. Más específicamente, reveló que la persona responsable era alguien entre ellos. Al oír esto, Tony se confundió, ya que quemar su propia comida no tenía sentido. Sin embargo, los demás comenzaron a preguntarse quién era el responsable. Ryan luego señaló que el culpable ya había cometido un desliz. Entró y señaló unas botellas de agua de Florida que ciertamente lo habían causado. Explicó que el culpable había encendido el agua de Florida para iniciar el incendio. Luego huyó de inmediato al hotel y se mezcló con la multitud que vino a apagarlo. Antes de que pudiera continuar, Tony declaró que cualquiera que oliera a agua de Florida era el culpable. Sin embargo, Ryan se agachó y señaló que había otra cosa. Recogió los restos de las botellas y dijo que era una lástima, ya que el agua de Florida se evapora rápidamente con el calor y su aroma ya habría desaparecido. Sin embargo, todavía había otra pista que él conocía. Antes de que pudiera terminar de hablar, Danny exclamó de repente. Dijo que acababa de recordar algo. Con eso señaló al chico que lo había acosado antes y declaró que era él. Explicó que antes había olido un fuerte aroma a agua de Florida en él. El chico le gritó acusando a Danny de calumniarlo y atacarlo, pero fue agarrado por alguien que dijo que parecía que necesitaba una paliza. Se dio la vuelta y vio que era Peter quien dijo que él también lo había olido. Al oír esto, el chico se enfureció con él. Pero al ver que todos ya desconfiaban de él, intentó escapar y le ordenó a Peter que se apartara de su camino. Al ver esto, Wang corrió apresuradamente tras él. Wang era mucho más rápido, y rápidamente agarró al chico por la camisa. Luego lo arrojó al suelo. Al ver esto, los otros estudiantes se asombraron de que lograra atraparlo tan rápido. Luego rodearon al culpable, susurrando sobre su posible motivo. Ryan sugirió que el chico estaba enojado por lo que había sucedido esa tarde. Al oír esta razón, Peter murmuró que era realmente despreciable. Sin embargo, el chico replicó que era Ryan quien tenía malas intenciones. Luego desafió a Ryan, preguntándole si de verdad creía que no estaba al tanto de sus planes secretos. Los estudiantes se volvieron hacia Ryan, susurrando que él y Sheena efectivamente encontraron el fuego primero. También miraron a Sheena, preguntándose por qué ella y Ryan estaban allí tan tarde. Sheena comenzó a apretar las manos al oírles decir que era extraño. De repente, el chico gritó que había visto la mochila de Ryan en el mostrador cuando llegó. Así que especuló que Ryan debía haber estado planeando llevarse algo valioso. Al oír esto, Tony y los demás comenzaron a mirar a Ryan con recelo. El propio Tony incluso decidió ir a buscar la mochila, pero cuando finalmente la abrió, solo encontró bocadillos, un sobre y una linterna. La gente se sorprendió y confundió por lo que vieron. Sin embargo, la expresión de Sheena era diferente a la de ellos al ver esto. Pronto, otros comenzaron a preguntarle a Ryan qué planeaba con estos artículos. Al mismo tiempo, Sheena lo miró, adivinando ya su verdadero plan. Ryan no pudo evadir las miradas inquisitivas de los demás. De repente fueron interrumpidos por una fuerte carcajada y se volvieron hacia la fuente. Vieron al chico que habían atrapado antes riéndose mientras afirmaba que Ryan tramaba algo malo. Sin embargo, Wang lo inmovilizó y le ordenó que se comportara. Después de eso, Peter llamó a Ryan y le instó a que se explicara. Los ojos de todos se volvieron hacia Ryan, que permanecía en silencio. Faye, que estaba a su lado, no pudo ocultar su preocupación y murmuró su nombre. Ryan finalmente aceptó la situación y declaró que se iba. Al oír esto, Faye se sorprendió claramente de que realmente planeara irse. Tras un breve momento de silencio, Peter le dijo a Ryan que todos también querían irse, pero que los problemas podían resolverse juntos. Sin embargo, él respondió que no era necesario. Recogió su bolso y dijo que se encargaría él solo. Pero antes de que pudiera irse, alguien se adelantó y lo detuvo. Shen apareció y dijo que no podía irse así como así. Después de todo, acababan de perder muchos suministros, y ahora él intentaba llevarse algunos de los pocos que quedaban. Pero él simplemente pasó de largo, lo que claramente la enfureció.
Inmediatamente empezó a decir que llevaba mucho tiempo sospechando de él, ya que acababa de ocurrir algo grave y, sin embargo, él se mantenía tranquilo como si no le importara. Tony se quedó atónito al oír esto, y la gente que estaba detrás de él también guardó silencio. Sin embargo, Faye regañó a Shen y dijo que si no fuera por Ryan, seguirían atrapados en la niebla. Danny también estuvo de acuerdo, diciendo que sin la pista de Ryan, el culpable habría escapado. Sin embargo, Shen replicó que Faye y Danny son los lamebotas de Ryan, así que no eran mejores. Antes de que pudiera continuar, Peter le ordenó inmediatamente que se detuviera. Ella lo miró furiosa por haber sido interrumpida, pero Peter solo le devolvió una mirada amenazante. Al final, no tuvo más remedio que guardar silencio. Peter se volvió entonces hacia Ryan y le dijo que parecía que ya había tomado una decisión. Ryan respondió que nunca había planeado otra cosa desde el principio. Al oír esto, Shen volvió a señalar que parecía que él ya sabía lo que iba a pasar. Peter suspiró y finalmente optó por ceder al escuchar esto. Dijo que necesitaban a alguien para investigar la zona y que respetaba la decisión de Ryan de quedarse o irse. Sin embargo, advirtió que nadie debía socavar los intereses del grupo como lo había hecho el hombre capturado. Añadió que entendía sus diferentes puntos de vista y que ya había hablado con Ryan, pero Ryan no respondió y se limitó a mirarlo en silencio. A pesar de todo, Peter declaró firmemente que no volvería a tolerar tal comportamiento. Los otros estudiantes pronto empezaron a discutir entre ellos. De repente oyeron a alguien gritar desde atrás que se iría con Ryan. Cuando se giraron para mirar, vieron que no era otra que Faye. Faye siguió insistiendo en que se iría con Ryan, ya que creía que era demasiado peligroso que fuera solo. Y si iba con él, al menos podrían cuidarse el uno al otro. Al oír esto, Sheena se mostró claramente sorprendida y miró a Faye con ansiedad. Al mismo tiempo empezó a pensar en sus propios sentimientos. Así que reunió el valor para decir que ella también quería ir. Sin embargo, Ryan dijo que no sabía lo que les esperaba afuera y que no podía prometer su seguridad. Por eso, sugirió que se quedaran con los demás. Sheena intentó replicar al oír esto, pero fue incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Shen aprovechó el momento y comentó que Sheena era simplemente una cobarde, pero Faye respondió que no había razón para que Ryan la persuadiera. Luego se volvió hacia Shen y le dijo con firmeza que una vez que tomaba una decisión, nunca cambiaba de opinión. Al ver que Faye se preparaba realmente para marcharse, Danny empezó a sentirse nervioso. Creía que solo Ryan podía protegerlo y temía que lo acosaran si se quedaba, pero no tenía intención de volver a pasar por eso, así que levantó la mano y dijo que él también quería ir con Ryan. Los estudiantes se burlaron rápidamente de él y le dijeron que estaba bien que se fuera, ya que comía demasiado. Con eso, el grupo de Ryan ahora constaba de 4 personas, mientras Peter observaba la escena en silencio. Después de un momento, preguntó con calma si alguien más quería irse. Alguien levantó rápidamente la mano y dijo que él también iría. Sin embargo, añadió una condición, que cualquiera que se fuera debía llevar comida y agua suficientes para al menos 2 días. Los otros estudiantes se enfurecieron de inmediato al oír esto, pero sus protestas fueron interrumpidas cuando él explicó su razonamiento. Dijo que si lograban encontrar más recursos fuera, volverían e informarían al grupo. Tras oír esto, Peter aceptó rápidamente la condición. De repente, llegó Sarah preguntando si todos estaban bien y cómo había empezado el incendio. Incluso empezó a revisarlos para ver si alguien había resultado herido. Así que Peter le aseguró que todo estaba bajo control y le dijo que le explicaría la situación. Mientras tanto, los estudiantes susurraban que no era de fiar, ya que no había oído nada a pesar del ruido del hotel. Después de un rato, le contaron a Sarah lo que había pasado y le preguntó a Ryan si estaba seguro de irse. Ryan simplemente asintió y ella admitió que tampoco sabía qué hacer, pero sentía que la situación se estaba volviendo cada vez más inquietante. Él entonces dijo que era mejor tener un líder que estar dispersos. Aún así, está preocupada porque acababan de establecerse, y él se dirigía a lo desconocido. Después de pensarlo un momento, dijo que ella también podría ir con ellos. Sin embargo, él le recordó que los estudiantes que se quedaban la necesitaban más, así que solo pudo suspirar cuando él dijo que se irían por la mañana. Al día siguiente, el grupo de Ryan ya había hecho las maletas y esperaba fuera. Peter vino a despedirlos y les deseó suerte con su investigación. Ryan respondió con una breve despedida antes de que el grupo comenzara a alejarse. Shen y Peter los vieron marcharse en silencio. Shen finalmente le preguntó a Peter si creía que este plan realmente funcionaría. Antes de que Peter pudiera responder, Wayne lo llamó. Preguntó cómo iban a tratar con su problemático compañero de clase. Peter se giró de inmediato al oír esto, haciendo que el chico capturado se estremeciera. Sin embargo, Peter se limitó a sonreír y les ordenó que le dieran fuego al chico, ya que tanto le gustaba. Mientras tanto, los compañeros de Ryan empezaron a preguntar a dónde iban. Ryan respondió que se dirigían hacia la parte este de la ciudad. Sin embargo, Faye ya se había dado cuenta de que los demás sudaban de agotamiento, así que sugirió que descansaran, ya que llevaban mucho tiempo caminando. Ryan miró su teléfono y se sorprendió de que llevaran 3 horas caminando. Con eso, finalmente aceptó que debían sentarse y descansar un rato.
Una vez sentados, Fei rebuscó en su bolso preguntándole a China si tenía hambre. Justo cuando la instaba a comer algo, alguien se les acercó. La chica de pelo blanco llamada Chichi preguntó educadamente si podía sentarse con ellos. Cuando Fei se dio cuenta de que era su capitana, aceptó de inmediato. Sin embargo, Chichi le insistió en que la llamara por su nombre, ya que no estaban entrenando, pero Fei se negó. Dejando eso a un lado, instó a la nerviosa China a que hablara con Chichi, lo que solo la avergonzó más. Sin que ellos lo supieran, alguien cercano tomó una foto del grupo en silencio. La persona capturó cuidadosamente el aspecto fresco de Fei, el rostro delicado y encantador de China, y la figura casi perfecta de Chichi. Después de tomar varias fotos, no pudo evitar exclamar que el viaje había valido la pena. Danny se fijó en Jin y le preguntó si de verdad tenía tiempo para hacer fotos. Jin respondió que el entorno era mejor para los retratos y que las publicaría en su blog más tarde. Él ya había empezado a imaginar las reacciones y comentarios de sus fans. Al ver su expresión, Danny lo llamó pervertido, pero él se lo tomó como un cumplido. Mientras tanto, Ryan tomó un sorbo de su bebida en silencio. Cuando dejó la botella sobre la mesa, se dio cuenta de que había comida en descomposición cerca. Justo en ese momento, alguien apareció detrás de él y le preguntó qué estaba haciendo. La persona llamada Zane se dio cuenta de que Ryan estaba mirando la comida en descomposición sobre la mesa. En respuesta, Ryan le preguntó qué pensaba al respecto. Zane dejó su bolso diciendo que había estado experimentando en secreto desde el incidente del delegado. También rebuscó en su bolso, diciendo que la inconsistencia del tiempo hacía imposible obtener resultados fiables. Ryan, por su parte, permaneció en silencio mientras escuchaba. Después de eso, Zane le dijo que había logrado descubrir algo sobre la niebla. Luego sacó un pequeño dispositivo y se lo mostró. Ryan lo reconoció rápidamente como un detector de aire portátil, lo que llevó a Zane a elogiar su conocimiento. Luego explicó que el smog es un exceso de partículas, generalmente PM2.5, pero la niebla de la ciudad tenía una causa diferente. Ryan confirmó que el índice de PM2.5 se había mantenido normal todo el tiempo, así que miró a Zane y le preguntó qué estaba tratando de insinuar. Zane guardó el detector, diciendo que con los instrumentos adecuados en el instituto de su tío, podría analizar la niebla. Al oír esto, Ryan le preguntó si por eso se había unido a ellos. Zane admitió que sí, y luego preguntó por qué Ryan quería dirigirse al este. Ryan simplemente respondió que había algo que necesitaba confirmar. Mientras tanto, en el mundo real, Liam estaba sentado despreocupadamente en su silla cuando Tao llegó de repente. Entonces vio que él estaba leyendo un informe sobre la desaparición de productos del supermercado y el incendio que siguió. Liam también oyó sus tacones acercándose y le preguntó cómo iban las cosas, a lo que ella respondió que no había nada nuevo, ya que no había habido progresos con respecto a la madre de Ryan. Luego peló un plátano y dijo que no había necesidad de preocuparse, ya que todavía tenían mucho tiempo. Aún así, ella dijo que sin la puerta, no podrían conocer ese mundo. Él respondió rápidamente que una vez que el miedo se desvaneciera, los sujetos motivados empezarían a actuar. También creía que no era difícil adivinar sus acciones a partir de las pistas que dejaban. Aún así, ella le preguntó si no le preocupaba que se movieran más rápido de lo esperado. Él respondió que cuando el tiempo mismo pierde su estándar, rápido y lento pierden su significado. Justo cuando terminó de hablar, oyó un fuerte zumbido. Confundido por esto, rápidamente cogió su teléfono y le preguntó a la persona al otro lado qué había pasado. Después de que él confirmara la situación, Tao le preguntó si la llamada provenía de su organización y qué había ocurrido. Sin embargo, él simplemente se levantó y pasó a su lado, lo que la dejó confundida. Mientras se dirigía a la puerta, comentó despreocupadamente que algo había aparecido por fin. Específicamente, era un nuevo cadáver. Mientras tanto, en el otro mundo, Danny y los demás llegaron a un barrio bajo que lo inquietó. Ryan explicó entonces que no tenían otra opción, ya que era la ruta más cercana, y según su plan, pasarían por supermercados o tiendas de conveniencia por el camino. Así que la comida no era un problema, pero estaba preocupado por otra cosa. El grupo siguió caminando por la zona mientras Jin se mantenía ocupado haciendo fotos. En un momento dado, de repente vio a alguien pasar por el callejón cercano. La figura le resultaba familiar, y Jin oyó a la persona decir algo sobre hacerse popular. Sorprendido por lo que vio, se giró inmediatamente hacia el callejón preguntando quién estaba ahí. Un compañero de clase se dio cuenta de su reacción y le preguntó por qué, a lo que respondió que acababa de ver a alguien cerca. Sin embargo, los demás no le creyeron y pensaron que se lo estaba imaginando. Sin embargo, seguía seguro de lo que había visto y creía haber reconocido a la persona. Así que les dijo que iría a echar un vistazo y que los alcanzaría más tarde. Los dos compañeros se fueron entonces mientras murmuraban que Jin se estaba volviendo paranoico. Después, Jin siguió adelante con su cámara en la mano mientras se adentraba en el espeluznante callejón.
Se dio cuenta de que la niebla circundante se hacía cada vez más espesa, así que tragó saliva con nerviosismo y finalmente dejó de caminar. Luego levantó la mano hacia la niebla, preguntándose si era realmente peligrosa. Pero después de meter el dedo en la niebla, resultó ileso, así que se preguntó si solo estaba pensando demasiado. Sin embargo, un olor extraño llegó de repente a su nariz. Rápidamente miró al suelo para ver qué era, y se sorprendió al ver que era sangre. Continuó examinando la zona y se dio cuenta de que la sangre también manchaba las paredes cercanas, pero no podía entender por qué aparecía sangre cuando solo su grupo estaba cerca. Entonces decidió mirar más a su alrededor, pero lo que vio a continuación en el suelo lo llenó de horror. Allí había otra cámara igual que la suya y estaba completamente manchada de sangre. A pesar de su miedo, se acerca lentamente a la cámara que yace en el suelo, pero una fuerte maldición resonó cerca y lo sobresaltó. Entonces se preguntó inmediatamente si había alguien más allí. Sin embargo, recordando lo extraño que se sentía este lugar, decidió rápidamente encontrar un escondite primero. Se dio la vuelta y buscó un lugar donde ocultarse. Los gritos de la gente continuaban en algún lugar cercano, y el sonido de algo rompiéndose resonó por el callejón. Jin se agachó en silencio junto a una pila de cajas mientras escuchaba los gritos lejanos. Sin embargo, su cuerpo temblaba incontrolablemente de miedo. De repente se dio cuenta de que alguien caminaba cerca. El pánico lo invadió al preocuparse de que la persona pudiera dirigirse en su dirección. Pero los pasos ya se acercaban, sin dejarle oportunidad de moverse, así que solo pudo quedarse donde estaba y apretar los dientes de miedo. Momentos después, los pasos pasaron a su lado, pero él había mantenido la cabeza agachada todo el tiempo. Cuando finalmente se atrevió a levantar la vista, ya no había nadie. Solo entonces se dio cuenta de que quienquiera que fuese ya se había marchado. En ese momento, su cámara se iluminó y se dio cuenta de que había presionado accidentalmente el obturador. Luego miró la foto que acababa de tomar, pero lo que vio lo dejó atónito. La imagen mostraba a dos de sus compañeros de clase huyendo presas del pánico. La confusión lo invadió mientras se preguntaba cómo podrían haber aparecido allí. De repente, recordó la cámara que había visto antes en el suelo. Con ese pensamiento en mente, avanzó con cautela hacia el callejón. Después de volver a ver la cámara, la recogió rápidamente y revisó nerviosamente su contenido. Lo que vio a continuación lo horrorizó, ya que la cámara contenía exactamente la misma foto que él acababa de tomar. Mientras tanto, Ryan consultó su mapa y les dijo a los demás que había una tienda más adelante. Al enterarse de esto, el estudiante Luke empezó a maldecir a Peter por darles provisiones de mala calidad. Sin embargo, Faye le preguntó dónde estaba Jin, ya que había estado caminando justo detrás de ellos. Otro estudiante respondió que Jin había oído algo y fue a comprobarlo. Ryan entonces advirtió que no era seguro en la niebla y preguntó por qué Jin fue solo. El estudiante intentó defenderse diciendo que no era su culpa, pero Luke dijo que encontrarían a Jin primero y que los demás esperaran en la tienda. Con eso instó al estudiante a que fuera con él. Viéndolos irse, Sheena no pudo evitar preguntarle a Ryan si estarían bien. Ryan respondió que todavía no había entendido del todo cómo funcionaba la niebla. Justo antes de que pudiera terminar de hablar, oyeron un fuerte grito que de repente resonó en la distancia. Momentos después vieron a Luke y al otro estudiante corriendo de vuelta hacia ellos aterrorizados.